La medicina ha utilizado todo tipo de sustancias para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Previo a la era de la química moderna, la naturaleza de muchísimas sustancias era desconocida, pero gracias al conocimiento científico fuimos eventualmente capaces de desarrollar medicina a nivel molecular. Sin embargo, el desarrollo no terminaría en esta escala y una era nuclear en la medicina estaría esperando a ser desarrollada. ¿Puede la radioactividad ser utilizada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? ¿Cuál es el origen de la inestabilidad de los núcleos atómicos? ¿Qué son las emisiones alfa, beta y gamma? Aquí te lo contamos. La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza cierto tipo especial de elementos químicos para el diagnóstico y terapia que, a diferencia de la supuesta medicina cuántica que utiliza cuarzos de colores para curar, esta sí es una disciplina científica. La palabra isótopo proviene del griego y significa mismo sitio y se utiliza para hacer referencia a todos los átomos de un mismo elemento químico que se ubican en un mismo lugar de la tabla periódica. Cada posición en la tabla periódica en realidad representa el conjunto de todos los átomos de mismo número de protones en el núcleo, lo que le otorga su identidad como átomo, mientras que el número de neutrones puede variar. Aún variando la cantidad de neutrones, estaríamos hablando pues de isótopos de un mismo elemento. La razón de ser aún más específicos es que bajo ciertas circunstancias no es suficiente con especificar el tipo de átomo con el que se está trabajando, sino que se requiere especificar el tipo de isótopo. Seguramente puedes adelantar que el término radioisótopo es el término utilizado para referirnos a los isótopos radiactivos de un cierto elemento. La radioactividad de un isótopo o decaimiento radiactivo es un fenómeno en el cual un isótopo se transforma en otro sin ningún tipo de intervención externa, pero las partículas que conforman los isótopos no pueden simplemente desaparecer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las partículas que constituyen a un isótopo sufren una transformación mediante ciertos procesos físicos, lo que realmente sucede es que se libera energía del sistema que se manifestará en otras partículas, resultado de este proceso, donde en este caso el sistema es el isótopo. El proceso mediante el cual las partículas que constituyen los isótopos se transforman en otras se conoce como decaimiento, y toda energía que no se manifieste en las masas de las partículas resultantes se manifiesta como energía cinética de las partículas emitidas. Conocemos ampliamente que las partículas emitidas pueden o no ser masivas e históricamente se descubrieron y clasificaron los distintos tipos de radiación como radiación alfa, beta y gamma. La radiación alfa resultó estar constituida por átomos de helio doblemente ionizados con 2 unidades de carga eléctrica positiva. La radiación beta resultó estar constituida por electrones con 1 unidad de carga eléctrica negativa, mientras que la radiación gamma, constituida de fotones que son no masivos y sin carga eléctrica, resultó ser altamente energética. Una información que hubiera sido invaluable para nuestra adorada Marie Curie, que no dejaba de sorprender a sus contemporáneos por ser cada día más brillante. Bueno, pero ¿cuál es el origen de la radioactividad? Resulta que viene dado por la inestabilidad de algunos núcleos. La alta densidad nuclear origina una elevada repulsión electrostática entre los protones que se encuentran concentrados en el núcleo, lo cual representa un factor de inestabilidad intrínseco para el núcleo atómico. Pensando únicamente en la interacción electromagnética, una estructura de esta naturaleza no debería existir. Sin embargo, y en general, sí que existe y sí que es estable. ¿Cuál es el origen de esta estabilidad? Para lograr la estabilidad, una fuerza atractiva debe existir para superar la repulsión. Si tu primer
primera idea es pensar en la siempre atractiva fuerza de gravedad. Un simple cálculo es suficiente para entender que la contribución de esta interacción es completamente despreciable. La respuesta está en una interacción distinta a la electromagnética y a la gravitacional: la fuerza nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte es suficiente para contrarrestar la interacción electromagnética, y cuando logra superar la repulsión electrostática, entonces el núcleo es estable. Este balance depende del número de protones y neutrones que posee el núcleo. A medida que la carga nuclear crece, aumenta la repulsión electrostática. Un número mayor de neutrones contribuye a disminuir la repulsión separando a los protones. Resulta que la proporción óptima entre neutrones y protones es de 3 neutrones por cada 2 protones. Si un núcleo es rico en neutrones, un neutrón se convertirá en un protón emitiendo un electrón en el conocido decaimiento beta negativo. Pero si son los protones los que superan la proporción óptima, un protón se convertirá en un neutrón emitiendo un positrón en el conocido decaimiento beta positivo. Otra posibilidad es la emisión conjunta de 2 neutrones y 2 protones bajo la forma de un núcleo de helio, dando lugar a la radiación alfa. O en cambio puede ocurrir que no exista un exceso ni de protones ni de neutrones y la energía en exceso se libere en forma de radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética corresponde a la emisión gamma, razón por la cual la radiación electromagnética correspondiente a ese rango de frecuencias es conocida como radiación gamma. Por todo lo anterior debe quedar claro que no tiene nada que ver con el color verde, por más que la ciencia ficción nos quiera convencer de eso. Retomando nuestra discusión original, ¿podemos utilizar ese conocimiento en la medicina? Resulta que existe una clase especial de fármacos conocidos como radiofármacos que contienen radioisótopos y que aprovechan la energía liberada en forma de partículas cargadas eléctricamente o radiación electromagnética para obtener información sobre el funcionamiento y estructura de los órganos del cuerpo. Esta información es la que se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades, donde los procedimientos más importantes se basan en detectar y analizar la distribución que adopta en el interior de un cuerpo un radiofármaco administrado en trazas, es decir, en pequeñas cantidades. Para producir los radiofármacos, típicamente los radioisótopos son producidos en reactores nucleares o en tipos especiales de aceleradores de partículas, donde los fármacos son integrados a moléculas con propiedades terapéuticas o de diagnóstico específicas. Los radiofármacos suelen ser suministrados vía intravenosa u oral hasta llegar a un sitio específico de acción, como lo puede ser un tumor. Incluso se encuentran en desarrollo tipos especiales de radiofármacos conocidos como radiofármacos teragnósticos que pueden realizar terapias y diagnósticos en simultáneo. A pesar de todos estos avances, es lamentable que existan pacientes que rechacen los radiofármacos por desinformación, argumentando que el tiempo lo cura todo, donde el último recurso de un médico es contagiar su risa al paciente, que al menos es una mejor medicina. Al final, las aplicaciones diagnósticas más frecuentes son las oncológicas, superando 3/4 partes de las aplicaciones. Sin embargo, incluso estas técnicas están siendo utilizadas para el tratamiento de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Sin embargo, aunque desconocemos si seremos capaces o no de sanar tanto las enfermedades físicas como mentales, de lo que sí podemos estar seguros es que el futuro será radiante.